Bendiciones en esta preciosa noche, donde quiera que usted se encuentre, a todos aquellos que se van a enlazar en este canal social, a los que hemos hecho la invitación, a los que se van a enlazar por primera vez. Dios me lo bendiga a donde quiera que usted se encuentre. Vamos a continuar con la segunda parte de los designios de Dios. La semana pasada empezamos este tema de dos partes, con la cual concluiremos. Y la semana pasada miramos cómo Dios tiene propósitos y definimos que la palabra propósito es proyecto, plan, y que Dios hizo un plan para salvar a la humanidad, para levantar a la humanidad, que a través del pecado la tierra quedó maldecida, el hombre quedó en consecuencias y quedó totalmente, como dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero Cristo apareció. A eso vino Cristo, a deshacer la obra del enemigo y a levantar al hombre de su condición de maldad, de pecado, a través del sacrificio en la cruz. Pero también miramos que así como existe el plan global, el proyecto global, el propósito con que Dios quiere rescatar a los hombres de su condición de pecado para darles vida eterna, y eso miramos el Evangelio de San Juan, que decía que de tal manera amó Dios al mundo, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el plan, ahí está el amor de Dios, ahí está el propósito de Dios. Pero también miramos cómo Dios, aparte del plan global de la salvación, tiene el plan individual, donde muchas veces en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, Él llama a quien quiere y usa a quien quiere. Quizás muchas veces personas no podemos estar calificadas a los ojos de otras personas, pero Dios decide usar nuestras vidas. Aunque Él podía usar a las personas más calificadas, Dios decide quizás usar a las personas menos calificadas. Esto no quiere decir que las personas que predicamos la palabra no tengamos un conocimiento. No, gracias a Dios hay grandes hombres de Dios, sabios hombres de Dios, que transmiten el mensaje, que llevan el mensaje, gente con inteligencia, gente con estudio, etc. Pero este día, el propósito de Dios, ahora lo vamos a mirar de una manera, si la semana pasada empezamos que es una manera individual, vamos a mirarlo y tomamos un ejemplo de la reina Esther. Este día vamos a iniciar con esta lectura que está en Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5. Quizás usted ha oído del profeta Jeremías, y si usted ha oído, pronto va a identificar la historia de este hombre. Dice la Escritura de esta manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En esta hora, que la bendición del Eterno Padre a través de su palabra, que la revelación de la palabra, que la ceguedad espiritual se vaya y que todo estorbo en esta hora sea quitado, para que usted pueda entender la Escritura, pueda entender el mensaje y pueda entender a través de este mensaje lo que Dios tiene para su vida. Bien, ahora estamos mirando en esta lectura a un hombre que va a ser llamado desde el vientre de su madre, a un hombre que va a ser usado para ir y profetizar a las naciones y sobre todo al pueblo de Israel, a un hombre que le va a costar en algún momento estar en ese propósito. Y este día el punto va a correr por ese lado, porque muchas veces pasan cosas en nuestras vidas que nosotros no entendemos. No todo suceso estoy diciendo que hay cosas que nosotros vamos y hacemos no correctas, que es Dios en su propósito. No, ahí es el enemigo, eres tú en tus deseos carnales, que puedes ser seducido a hacer algo donde nada tiene que ver Dios, simplemente es tu carne, tu deseo, y puedes llevar a hacer un delito, puedes hacer algo que lastime tu familia o te lastime a ti mismo. Pero este hombre, que la Escritura dice que desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé,
Esto es lo que estamos tratando de decir, establecer que Dios tiene propósitos individuales. Y este propósito es para Jeremías, un hombre que después de que nace, crece, se desarrolla, llega el momento que Dios le llama para que él vaya y profetice al pueblo de Israel, para que vaya y advierta al pueblo de Israel, para que vaya y en determinado momento anuncie, informe lo que viene al pueblo de Israel. Y esto le va a costar mucho a Jeremías. Va a haber un momento que incluso él quiere salirse del propósito de Dios. Y muchas veces cuando las cosas se ponen fuertes o cuando las cosas no salen como nosotros queremos, hay muchas personas que a través de la historia, en algún momento en sus vidas, han sido tentados o decidieron salirse del propósito de Dios. Jeremías llegó un momento que dijo: yo ya no voy a hablar, no quiero hablar, porque siempre que tú me mandas para decir cosas, me mandas para decir tragedia, me mandas para decir que vienen situaciones difíciles al pueblo. Bueno, este era el propósito para este hombre. Este era el propósito de Jeremías que Dios había puesto desde que nació en su llamado. Pero no nomás está Jeremías, hermano, que tuvo que ir y profetizar varias veces lo que vendría para el pueblo de Israel, lo que le sucedería a la nación. Y eso le causó ser encarcelado, eso le causó ser golpeado, eso le causó estar en un hoyo, en un agujero, en un pozo. Eso le causó, fíjese, porque muchas veces nosotros pensamos: el propósito de Dios quiere decir que todo tiene que marchar bien, que todo tiene que ir bien. No, muchas veces el propósito te va a llevar a experiencias complicadas, a experiencias que muchas veces tú no vas a entender por qué. Y este hombre, hermanos, qué bonito es cuando alguien dice: Dios me llamó. Sí, mira este llamado, mira este plan, este proyecto para este hombre, que bueno, se las mira duras, se las mira difíciles. Por eso él llega al momento que dice: mejor paro. Pero dice que dentro de su corazón había un fuego que no le permitía. Había fuego dentro de su vida que le decía que él tenía que llevar a cabo el plan de Dios. No pudo resistir la voz de Dios al proyecto que Dios tenía para su vida. Y muchas veces nosotros resistimos el llamado global de la salvación. Dios te llama, querido amigo, querido hermano, querido familiar. Dios te llama al proyecto de la salvación. Dios tiene el plan. Dios no quiere que tú te pierdas. Para eso vino Jesús, para buscar a los que estaban perdidos. Para eso vino Jesús, a través de su sacrificio y de su sangre derramada en la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados. Apocalipsis dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo fue completo. No necesitas añadirle más. Ya fue, Él ya pagó. Dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, que heredamos de nuestros padres. Y el rescate que se pagó por el ser humano, el rescate que se pagó por ti, el rescate que se pagó por la humanidad, fue la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el costo para que tú y yo fuéramos libres de la condenación eterna, para ahora, a través del propósito global, tú puedas venir y disfrutar de la esperanza que es en Cristo. Fíjate bien, en Cristo, no en el hombre, no en la religión, en Cristo. En esta hora, bueno, analiza esto donde quiera que usted se encuentre. Si ha sido tentado por el enemigo a salirse del proyecto. Jeremías en algún momento se sintió tentado a dejar el proyecto de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida. Y dice la Escritura que este hombre, en ese proyecto, en ese plan, llegó a momentos complicados, llegó a momentos difíciles, momentos en que Jeremías estuvo al borde de la muerte. Muchas veces, esas son las grandes situaciones en que muchas veces nosotros, cuando vienen tragedias o cuando pasan cosas en nuestras vidas, cosas que no alcanzamos muchas veces a entender ni comprender por qué pasan, y sin entender que muchas veces Dios conoce lo que va a pasar más adelante y posiblemente Dios lo decidió de esta manera en ese momento.
Incluso muchas veces nosotros no entendemos lo que en algunas situaciones, cuando hacemos oraciones, el por qué Dios no nos contesta. Quizás Dios está mirando que lo que estamos pidiendo puede ser dañino para lo que viene enfrente. O quizás puede ser algo que en vez de beneficiarnos, llegue a perjudicarnos. No nomás este hombre está en ese propósito complicado y difícil. Hay un hombre en el Nuevo Testamento que era perseguidor de la iglesia, que en su corazón él creía que de esa manera agradaba a Dios, persiguiendo la iglesia. Esa iglesia que estaba naciendo después de que Cristo resucitó con victoria, poder y gloria y fue a la diestra del Padre. Esa iglesia que es el cuerpo de Cristo. Bueno, este hombre llamado Saulo de Tarso estaba siguiendo a la iglesia, persiguiéndola. Y Dios había mirado el corazón de este hombre. Este hombre, entre comillas, era bien religioso y entre comillas, fíjese bien, y así pasa con mucha gente. Y quizás tú, querido amigo que me está escuchando, dentro de tu corazón hay esa parte religiosa en que muchas veces tú crees que es la manera de buscar de Dios, pero no te has dado cuenta que o no has escudriñado a través de la Escritura que muchas veces podemos estar equivocados. Pablo no era un ignorante, Pablo era una persona estudiada, Pablo era una de las personas que había estudiado entre las mejores escuelas del judaísmo, y Pablo estaba para ser rabino en un futuro, y en su celo él creía que hacía bien al seguir a los del camino, que así se les llamaba a los primeros cristianos, y persiguió, y el primer mártir murió dando él la autoridad de que lo mataran. Por lo tanto, este hombre, tú puedes pensar qué proyecto de Dios puede tener para un perseguidor de la iglesia. Tú puedes pensar dónde está el proyecto para este hombre. Bueno, fíjate lo que es la compasión y la misericordia de Dios, y que muchas veces no alcanzamos a entender cosas. Que Dios puede llamar a lo vil y a lo despreciado, a los que todos rechazan, a los que nadie acepta. Él puede en su voluntad propia decidir que esa persona Él la va a usar para su honra y su gloria. No parece que Pablo fuera a ser usado cuando él se creía una persona conforme a la religión, celoso, conforme a lo que sus padres le habían enseñado, lo que él había estudiado. Bueno, Pablo va a llegar a ese momento en que la Escritura enseña que después de estar persiguiendo la iglesia tiene un encuentro con la verdad, tiene un encuentro con la luz que es Cristo, y después de eso este hombre queda ciego, y ahí va a cambiar la vida de este hombre, el perseguidor de la iglesia, el primer número uno perseguidor de la iglesia, buscando la manera de ahogar, buscando la manera de que la iglesia parara su crecimiento, su desarrollo. Bueno, ahora este hombre, después de mirar esa luz, queda ciego. Y Dios va a llamar a un hombre. ¿Por qué no trajo a Pedro? ¿Por qué no trajo a Juan, a Santiago? Yo quiero que usted observe cómo Dios llama a quien quiere. Y va a hacer algo. Está un hermano que aparece en esta escritura y después va a desaparecer. Después no se va a hablar más de este hombre. Ananías. Ananías está en un lugar donde está Pablo, y Dios de una manera sobrenatural hace la conexión para que Ananías vaya hasta donde esté Pablo, le ponga las manos y lo sane. Y eso es interesante para que usted mire cómo Dios llama a Pablo y lo que le va a suceder en el futuro a Pablo. La escritura dice de esta manera en el libro de los Hechos, dice: y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, fíjese la palabra, instrumento escogido, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiero que usted piense en esto. Este llamado, este hombre perseguidor de la iglesia, ahora Dios cambió los planes de él y puso su plan de él en la vida de Pablo.
Ahora Pablo es llamado a ir a los gentiles, a los reyes, al propio pueblo de Israel. Y en ese llamado va a haber sufrimiento, en ese llamado va a haber dolor, en ese llamado va a haber traición, en ese llamado él va a ser perseguido, en ese llamado también va a estar a punto de morir, en ese llamado, en ese propósito de Dios. Si tú estás desalentado o desalentada, si alguien o algo ha pasado en tu vida, piensa que Dios tiene proyectos para ti. Piensa que no todo está acabado. Ahora, Dios es claro en su plan. Dios le dice a Ananías: vaya y póngale la mano, porque este es un hombre que yo voy a usar. Este es un hombre que voy a cambiar sus planes. Posiblemente en este día Dios está buscando cambiar tus planes. Posiblemente en este día Dios quiere meterte en su proyecto, en su plan. Y posiblemente tú vas a seguir corriendo, huyendo del propósito de Dios sin rendirte. Bueno, hemos corroborado cómo en sus propósitos Dios llama a los hombres. Y hay un versículo que muchas veces usamos nosotros, permítame leérselo, y que incluso muchas veces no terminamos de leerlo bien, o decimos el versículo a medias. Pero vamos a mirar literalmente cómo dice el versículo. Este es el versículo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Voy a volver a reiterar este versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, fíjese bien, todas las cosas ayudan a bien. Normalmente esto es lo que nosotros hacemos. Repetimos este versículo y decimos: a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Entonces, muchas veces, quizás si yo hice algo que no está bien, o tengo consecuencias de mi pecado, o hago algo, no es Dios. Ahí no está el llamado de Dios. El llamado de Dios lo acabamos de mirar en un hombre que Dios va a cambiar sus planes para poner los planes de él, y que ese llamado, y ahora en el proyecto que Pablo va a hacer, va a tener sufrimiento. Pero nosotros no acabamos de leer las últimas estrofas. Voy a volver esto es interesante, quiero que le preste atención. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, fíjense bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si Dios, en la situación que te esté pasando en tu vida, en el transcurso de tu vida, habrá alguna cosa, habrá alguna situación en tu vida que sea difícil, y que quizás tú no entiendas en ese momento, o que algo que, una tragedia, o algunas situaciones, hermano. Hay muchos testimonios que no alcanzaríamos este día a entenderlo. Por ejemplo, hay un testimonio donde de alguna manera dos hermanas salen de la iglesia, van a comer, y cuando regresan a la iglesia de nueva cuenta por la tarde, tienen un accidente y una de ellas fallece. Y quizás nosotros no alcanzamos a entender el propósito de Dios ahí. Quizás esa misma familia en algún momento se pregunta ¿por qué? Hace mucho tiempo escuché este testimonio donde una mujer que había orado por su esposo, que continuamente su esposo, él no iba a la iglesia, ella continuamente le invitaba y él siempre rechazaba, e incluso muchas veces le hacía difícil su vida espiritual. Muchas veces la criticaba, muchas veces la juzgaba, muchas veces peleaba. Cuando ella venía de la congregación, él siempre estaba de alguna manera buscando hostigar la vida de su esposa. Pero esta mujer mantuvo firme pidiéndole a Dios, fíjese bien, la salvación de su esposo, que no se perdiera. Por fin, al pasar los años, un día este hombre decidió acompañarla, y después que escuchó el mensaje del Señor, después de haber ido, no dejó de ir más. Con los días él tomó los pasos que normalmente cuando usted acepta a Cristo, el bautismo, el congregarse, el estar ahí. Y todo aquel esposo que continuamente hostigaba, ahora se convirtió en una persona que buscaba todas las formas de detalles. Y
de alguna manera esta mujer estaba disfrutando junto con su esposo la fe, y día con día se gozaba, y pasaron meses y ella estaba disfrutando. El esposo más que nunca buscaba cómo agradarle con detalles, etc. Y cuenta este testimonio que después de pasar 1 año y medio en un accidente, aquel hombre perdió la vida. Y aquella mujer en un momento se enojó con Dios. Cuando aquel compañero que por años ella había estado orando que lo salvara, ahora ya no estaba con ella. Ahora, cuando disfrutaba su matrimonio en su fe, como cristianos, como creyentes, que disfrutaba que miró cómo su esposo, su corazón fue transformado, ahora no estaba ya más ese esposo con ella. Y se molestó con Dios, se enojó con Dios. Esta mujer era una mujer de fe, era una mujer que creía. Y preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste si ahora yo te pedí que lo salvaras y ahora ya no está conmigo? ¿Por qué ahora, cuando más yo disfrutaba de mi matrimonio, por qué él ya no está conmigo? Y se molestó y dejó ir a la congregación, y por un tiempo no quería saber nada de Dios. Pero como en su corazón era real, con los días meditaba, y poco a poco ella buscaba otra vez. ¿Por qué? Y empezó de nueva cuenta a ir a la iglesia, pero sin corazón, estaba sin respuesta. Por fin, una noche, vino el Señor, y a través de su Espíritu Santo contestó aquello ¿por qué? Y le dijo: hija, la razón por que yo me llevé a tu esposo es por tu oración y porque te amo. La mujer pregunta: ¿cómo? ¿Por mí? Sí, por ti y porque te amo. Yo decidí llevarme a tu esposo ahora porque pasado el año que viene, tu esposo iba a renegar de mí, se iba a apartar de mí y nunca más iba a regresar a la iglesia, y su alma se iba a perder. Y tú oraste antes de que él viniera a Cristo, y tú oraste después, y contesté tu oración. Él está ahora en el lugar de paz, en el lugar de reposo. Ahora aquella mujer reaccionó al escuchar que a través del Espíritu Santo Dios había hablado a su vida, el por qué Dios había decidido llevarse. Muchas veces pasa esto, hermano, que muchas veces pasan cosas que nosotros en el momento no entendemos, pero si es el llamado de Dios, todo va a obrar para bien. Si es el propósito de Dios, no importa que haya nubes negras, no importa que estés pasando el valle de sombra de muerte. Si es en el propósito de Dios, tarde que temprano se va a tornar para bien. Tarde que temprano tú vas a mirar cómo Dios, aquello que en ese momento está complicado, y si no lo miras ahorita, o si no tienes la respuesta ahorita, créemelo, que cuando llegues a la eternidad la vas a tener, y vas a comprender lo que quizás en este momento no comprendes. Muchas veces, como dice la Escritura, que los pensamientos de Dios, acuérdense que la definición pensamiento es igual a plan o proyecto, están tan lejos de lo que es o tan alto de lo que es el cielo y la tierra. Muchas veces nuestro pensamiento no son los pensamientos de Dios. Muchas veces nuestros planes no están en los planes de Dios. Y aunque muchas veces nosotros pensamos que es así. Muchas veces ha habido personas que, como este testimonio, que se resienten porque cosas pasan, que en algún momento en sus corazones hay situaciones que les hacen pensar: ¿dónde está Dios? Ha habido personas, y si en esta hora, ahí donde tú estás, de alguna manera
hubo algo que te hizo apartar del proyecto de Dios, del plan de Dios, que como Jeremías en algún momento ya no querías y decidiste dar un paso al costado. Este día yo te invito a que entres en el proyecto de Dios. Y si ha habido cosas que de alguna manera te han afectado, piensa que cuando Dios llama a Pablo le dice, porque vas a tener que sufrir mucho en el plan que yo te voy a poner. Este día, querido amigo, querido hermano, si de alguna manera tú te alejaste del Señor, o de alguna manera el proyecto de Dios lo tienes ahí en pausa, sabes que Dios ha llamado tu vida y sabes que Dios está llamando tu vida, pero sigue en pausa. Este día yo te invito a que reflexiones, y no importa lo que haya sucedido. A lo mejor eso que te sucedió precisamente era para llevarte a un escalón más arriba, o era para que tu fe fuera probada, o era para que en determinado momento pudieras tú mirar que ese Dios en su voluntad hará, porque Dios al final del día hará su voluntad. Puede que no me agrade, puede que no la entienda, pero la voluntad también está en el proyecto de Dios. Hay muchos por ahí literarios, humanistas, que critican ese punto. ¿Por qué Dios en veces contesta y otras veces no contesta? Y la pregunta sería, pues no te contesta porque estás en pecado. Dice la Biblia que Dios no escucha al pecador. Escucha al pecador arrepentido, y que muchas veces Dios para el proyecto porque el plan que Él está mirando para ti es mejor que el que tú mismo piensas. Termino con esto. Quizás en tus planes, como en los de Pablo, no estaba el proyecto de Dios para ti. Quizás él creía que era la manera, pero Dios le enseñó de qué manera era su proyecto para su vida. Este día, querido amigo, querido hermano, abre tu corazón y deja que ese proyecto de Dios vaya para su vida. Hable con Dios, ore con Dios. Si está caído, vaya delante de Dios, humíllese. Si se alejó del proyecto, posiblemente usted era un predicador, o una persona que administraba, o era una persona que cantaba, era una persona que hacía cosas para Dios, pero en algún momento sucedió algo. Pero acuérdate, si estás en el llamado de Dios, todas las cosas, aún las negativas, aún aquellas que parece que no hay respuesta, se van a tornar para bien, si ese es el proyecto de Dios para tu vida. Por eso, en esta hora, hagamos esta oración. Padre eterno, a cada uno de aquellos hermanos en la fe, amigos, yo sé que hay proyectos de ti, el proyecto global, pero también hay proyectos individuales. Señor, sigue hablando a los corazones, y que toda vida que no te tenga, este día, esta noche, pueda reflexionar y entrar en ese proyecto de vida eterna. Ese proyecto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que el que cree en su Hijo Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero quizás Dios ha puesto un proyecto individual para tu vida. Este día, ahí donde estás, que Dios en su corazón hable a cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Yeshua lo pedimos. Amén y amén. Y recuerde, Dios tiene ese proyecto para su vida. Bendiciones y hasta pronto. Amén.